manera tranquilizar esos receptores nuevos que se formaron. Pero quedas enfermo. Pero ya no se pueden destruir. Pero a mí me gustaría, y yo entiendo perfectamente lo que nos dices, y además nos estás hablando con unos términos muy claros de cómo, por dónde ve el daño. Pero la gente no entiende, y no es que yo quiera aquí que la gente deje de consumir, cada quien es responsable de su rosa, pero la gente no entiende, por ejemplo, hasta que no vea quizás a un amigo o a alguien cercano que está enfermísimo, ¿no? Porque además, a final de cuentas, sí te destruyen la vida. Sí, claro. Y no es ser moralista, te destruyen la vida. Pero, por ejemplo, alguien que consume constantemente marihuana acaba enfermo de enfisema pulmonar, acaba enfermo acaba con un daño cerebral, no sé, de las articulaciones. Ahí pregunto nada más. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de la marihuana, que es una droga que se fuma, igual que el tabaco, va a tener las mismas complicaciones a nivel pulmonar y a nivel sistémico que el tabaco, más las complicaciones cerebrales, ¿no? A nivel cerebral está muy asociado la marihuana a despertar trastornos psicóticos que pueden ser completamente indistinguibles, por ejemplo, de la esquizofrenia. No hay una asociación que nos diga rotundamente que la marihuana es causa de esquizofrenia, pero por supuesto que vemos de manera muy cotidiana chavos que empiezan a consumir, además es de las drogas que se utilizan a más temprana edad, ¿no? Entre los 12 y 14 años. Y estos chavos que empiezan a fumar mientras más temprano empiezan, más probabilidades tienen de desarrollar trastornos psicóticos. Es un tema importante. ¿Por qué cuando un joven empieza, por qué se enganchan? Porque no todas las personas que prueban drogas, es cierto, no todas se enganchan, y algunas sí, y llegan hasta tener problemas de adicción. O sea, ¿por qué alguna persona se engancha o por qué no? O sea, ¿qué es lo que llegas enfermo, llegas deprimido, o por qué realmente te enganchas con las drogas? ¿O tienes una predisposición? Sí, es una muy buena pregunta. Fíjate que hay ahorita un término que es muy adecuado para utilizar cuando hablamos de adicciones, que es la patología dual, ¿no? Esto quiere decir que hay más de dos cosas que están afectando a una persona. Habitualmente encontramos en todos los consumidores alguna psicopatología asociada que los orilla a empezar a consumir alguna droga, ¿no? Y puede ser un niño que tiene trastorno por hiperactividad, puede ser alguien que tiene depresión, alguien que tiene un trastorno de ansiedad y que encuentra una droga que justamente le provoca un efecto que calma los síntomas de ese primer problema. Si nosotros atendemos únicamente la patología adictiva propiamente y no ponemos atención en eso que lo orilló a consumir una sustancia, lo más probable es que terminando un tratamiento vuelva a buscar una droga que le vaya a automedicar esos síntomas. Hay una predisposición genética para el consumo de sustancias, pero por supuesto la enfermedad es biopsicosocial, ¿no? Entonces influyen mucho los factores familiares, influye mucho el ambiente en donde crece una persona, tanto para el tipo de adicción como para el tipo de droga que va a elegir. Oye, dime una cosa, hay sustancias, el alcohol, particularmente la nicotina, que son al parecer aprobadas por el Estado, es decir, como que el Estado no las considera realmente graves. ¿Hay mucha diferencia entre la nicotina y el alcohol y una droga dura como la cocaína o la heroína? Pues si viéramos el número de muertos asociados al consumo de tabaco o al consumo de alcohol, yo creo que quedaría claro que en realidad no hay diferencia. Por eso empezaba yo a hablar de que todas las drogas, legales o ilegales, son igual de graves, ¿no? Y hablando en este tema, por ejemplo, de la legalización de las drogas, en mi opinión, yo creo que es una medida política para solucionar, por ejemplo, problemas relacionados al crimen que conlleva el narcotráfico, pero médicamente, por supuesto que va a seguir siendo el mismo problema o quizás puede incrementar el problema. Y tenemos ya ejemplos, ¿no? En Ámsterdam, por ejemplo, ya están viendo las consecuencias de haber legalizado en temas de salud las drogas. Ahora el número de patología psiquiátrica se ha incrementado a más del doble de lo que tenían antes de la legalización de las drogas. Y esto quiere decir que las consecuencias del consumo pues siguen aumentando conforme van consumiendo más personas, independientemente de si es una droga legal como el alcohol o el tabaco o es una droga... O sea, ¿tú estás diciendo que al legalizarlas aumenta el consumo? Puede incrementar un poco, de hecho lo esperado es que incremente un poco, pero sobre todo aumenta la psicopatología que se asocia al consumo. Ok, pero en Holanda, por ejemplo, la gente paga muchísimos impuestos porque hay todos los servicios para atender a estos drogadictos, estos adictos, y es más, en las comunas donde están los drogadictos se las llevan en un carrito como de helados. Así es. Y también ocurre otra cosa, como la cocaína no es legal, tú entras a una tienda donde venden marihuana, hongos, etcétera, y sales y hay un dealer esperándote para venderte cocaína. Tenemos que ir a una pausa, ahorita regresamos con una pregunta de Paula. ¡Bravo! Estamos hablando con Luis Mensueiro, el psiquiatra Luis Mensueiro, especialista en adicciones.
Tuvimos a Luciano Pasco, al periodista Luciano Pasco, en la primera parte del programa, hablándonos de la lucha en contra del crimen organizado, de por dónde va el gobierno de Felipe Calderón, qué fue lo que pasó en Colombia y cuál es la posible solución. Ahora estamos hablando a nivel personal, porque yo creo que la única manera de terminar con este problema es que hubiera una absoluta abstinencia por parte de toda la población. Entonces ahí se acaba con el problema, lo cual es utópico, ¿no? Hay una parte como del asunto del consumo de drogas de la cual se habla poco o se habla menos, que es la parte del tratamiento. Hasta donde entiendo, los porcentajes de recuperación de adicciones fuertes a las drogas son muy bajos, ¿es así? Fíjate que así ha sido durante los últimos años, pero está empezando a marcarse una diferencia. Justamente a partir del concepto de patología dual y de que se empieza a atender tanto el problema adictivo como el problema de salud emocional que orilló al paciente a la adicción, empieza a haber poco a poco mejores resultados en cuanto al pronóstico de tratamiento. ¿Pero qué porcentaje estamos hablando, por ejemplo? Normalmente depende mucho de la red de apoyo que tenga el paciente, del lugar en donde se atienda y por supuesto de la parte motivacional del paciente. Yo creo que esa es la parte más importante. ¿En qué parte, qué tan motivado está un paciente realmente para dejar el consumo y lograr la abstinencia, que efectivamente es el objetivo número uno de un paciente con un problema de adicción, ¿no? Cesar por completo el consumo y entender que no se puede lograr, una vez que se es adicto, un consumo controlado. Ok, a ver, normalmente la gente comienza a usar las drogas por curiosidad, por influencia, por sentirse muy chucho cuerero, pero al final les destrozan la vida. Vamos a hablar ahora, después de una pausa, de cómo te destrozan la vida y de otros tópicos interesantes en este especial de Nocturninos dedicado a las drogas, su consumo y la lucha en contra del crimen organizado. Volvemos. Estamos con el psiquiatra Luis Mensueiro hablando acerca de lo que producen las drogas. A ver, hemos hablado de los efectos de la cocaína, de la marihuana, la tacha, las drogas químicas. ¿Cómo te acaban la vida? En general, todos los estimulantes lo que hacen va a darte una sensación irreal, bueno, real en el momento, de energía extraordinaria, van a retrasar, porque no la evitan, retrasan la necesidad de sueño, retrasan la necesidad de alimentarse, disminuyen el apetito. De hecho, se empezaron a usar para tratamientos de la obesidad. Y una vez que tú te enganchas con el consumo de los estimulantes, vas dejando todas las demás actividades y lo único que te interesa es estar bajo los efectos del consumo. El cerebro se empieza a reconfigurar. Un cerebro adicto es diferente a un cerebro de alguien que no ha consumido nunca estimulantes, ¿sí? Poco a poco llega el momento en el que las afecciones físicas empiezan a cobrar la factura y se asocia con infartos al miocardio, se asocia con infartos cerebrales, se asocia con estados de coma, se asocia con problemas de parálisis físicas. Entonces, o sea, cada droga... Si te drogas, puedes quedar discapacitado. Así es. Puedes quedar perfectamente mal de tus facultades mentales. Así es. Puedes quedar con una calidad de vida del 20-30%. Sí, te merma muchísimo tu calidad de vida y desafortunadamente no solamente es la calidad de vida del consumidor, ¿no? Las drogas tienen esa característica que destruyen la vida de quien la consume y destruyen la vida de todos aquellos que lo rodean. Oye, Luis, ¿es posible esto de voy a probar simplemente? Es decir, esta primera actitud de los jóvenes de yo simplemente lo voy a probar, ¿es real? ¿Existe control sobre la voluntad o cuando uno prueba está ya empezando a ser atenazado por la droga? Te voy a decir algo, dado que depende mucho de los factores psicosociales, no hay manera de saber si a ti te puede enganchar o no una determinada sustancia. Hay una teoría que dice que la sustancia elige al consumidor y no viceversa, ¿no? Entonces podemos tener 4 adolescentes que intentan experimentar con una droga y desafortunadamente el que tiene peor pronóstico es aquel que a lo mejor está viviendo el divorcio de los padres, que a lo mejor tiene un problema de hiperactividad, que a lo mejor está deprimido y de pronto encuentra en una metanfetamina una alternativa
alternativa para poder estar, entre comillas, bien. ¿Cuál es una metanfetamina? ¿Qué es una metanfetamina? Las famosas tachas, los Hablando un poquito del primer consumo. A mí me interesa mucho el tema de la prevención, porque se habla mucho de campañas, pero ahora que estábamos hablando de los factores distintos por los cuales te puedes enganchar en una droga, ¿qué podríamos hacer, o como padres, o como gente que está cerca de algún joven, para prevenir, además de las campañas que se deben hacer, qué podemos hacer para prevenir, o cómo se debe hablar con los jóvenes de drogas? Porque sí es como un tema espinoso, ¿no? Hace falta muchísima psicoeducación, ¿no? Pero siempre es importante no minimizar los problemas emocionales de un adolescente. En general, de ningún adulto, de ningún niño, siempre tratar de abrir los canales de comunicación con los hijos, con los adolescentes, con los hermanos, los primos, tratar de que tengan a alguien de confianza a quien acercarse para poder charlar de los problemas y que si es necesario se pueda canalizar con un especialista. No tenemos que esperarnos hasta que el problema sea evidente para que busquemos ayuda, basta con identificarlo para poder pedir auxilio. O sea, se trata de que si tienes hijos, te responsabilices de tus hijos para que no caigan en las drogas. Así es, y que tengas muy buena comunicación con ellos, ¿no? Bueno, ahí han estado pasando los datos del doctor para cualquier duda, consulta, ¿no? Así es. Muchas gracias. A ustedes. Paula, Aníbal, Gorda, y a ustedes por estar con nosotros en este programa especial dedicado a el asunto tan penoso de las drogas. Gracias. Adiós.